Bien, buenas tardes nuevamente. ¿Me escucharon? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Qué tal? Vamos a comenzar entonces con la presentación. ¿Qué clase nos toca? La clase 6, ¿no? De la semana 6. Vamos a compartir. ¿Se observa? Sí, profesora. Ya, perfecto. Hoy día vamos a ver aparato digestivo. Ya, cuando hablamos del aparato digestivo es importante que nosotros veamos el tubo en sí digestivo y aparte las glándulas anexas que nos van a ayudar en la digestión. Para eso tenemos a nivel de la boca, vamos a tener glándulas que van a ser mayores, ¿no? Y esas glándulas mayores van a ustedes identificar la parótida, la sublingual, su maxilar, y cada uno tiene conducto, pero eso se llaman mayores. Ahora, el alimento va a pasar por la vía oral, ¿no? Y va a pasar un proceso de trituración, ¿no? Importante. Y esa trituración que nosotros vamos a tener, ¿no? Tiene que ver con el llevar el alimento hasta sustancias más pequeñitas que sean más fáciles incluso de poder digerir, ¿no? Entonces, esa es la idea en cuanto al tema de la digestión y para eso necesitamos las glándulas salivales que la van a disgregar, ¿no? En el caso de la cavidad oral, algunas sustancias que van a ir disgregando y van haciendo que el alimento sea fácil, ¿no? De digerir. También para el habla, ¿no? Ustedes cuando hablan necesitan que la mucosa esté húmeda, esté mojada, para no tener dificultades, ¿no? Bueno, ya dentro de lo que nosotros vemos también como glándulas anexas, tenemos al hígado y tenemos también a la vesícula, que es un almacén de la formación que vamos a tener en el hígado, ¿no? La bilis en este caso. También vamos a encontrar a lo que es el páncreas, en este caso el páncreas exocrino, ¿no? Ese páncreas exocrino va a secretar unas sustancias importantes que tienen que ver con la elaboración, ¿no? De elementos o llamados también jugos pancreáticos, que van a ser varios, en este caso que van a disgregar a las proteínas, que van a disgregar, o sea, proteínas a aminoácidos, ¿no? A las grasas, ¿no? Y también vamos a ver que van a tener que ver con los carbohidratos, ¿no? Entonces es importante porque aquí en la conjunción con la llegada de estas estructuras, tanto el colédoco que tiene que llevar el jugo biliar y el conducto pancreático, que es el principal, que es el de Wilson, van a estar desembocando en un lugar en común, en la segunda porción del duodeno. Recuerden que vamos a tener nosotros, para ir entrando en contexto, el esófago, el estómago, ¿no? Y viene el duodeno, después viene el yeyuno y viene el ilio, ¿no? Luego vamos a tener nosotros al colon ascendente, transverso descendente, ¿no? Y la eliminación a través de ya de lo que viene a ser la región del recto, ¿no? Y el ano, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos del duodeno, tiene 4 porciones y en la segunda porción es donde va a desembocar, en este caso, el conducto que viene desde el hígado, llevando los jugos biliares, en este caso el colédoco, y luego el páncreas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos algunos alcances de las glándulas que van a ser, ¿no? Glándulas mayores, las glándulas exocrinas, y que nos van a ayudar sobre todo a lo que es la elaboración, incluso a que los alimentos puedan ser disgregados a sustancias mucho más pequeñas, ¿no? Bien. Entonces, ya tenemos nosotros que a nivel del aparato digestivo van a ser todos los órganos encargados de la digestión, pero tenemos ahí el movimiento mecánico que tiene que ver con esa digestión mecánica y la química, ¿de acuerdo? Y también la absorción de alimentos. Recordemos que la absorción de alimentos se va a llevar a nivel intestinal, el intestino delgado, y vamos a tener ciertos movimientos que son movimientos de propulsión, ¿no? Y estos alimentos de propulsión tratan de mezclar todas las sustancias. Y también aquellos que van a tener esa función mecánica de llevar, ¿no? El bolo y hacer, bueno, y el kilo, ¿no? Y hacer que estas puedan ser transportadas.
Bueno, hablamos de los componentes. En el tubo digestivo vamos a tener la boca que tiene que ver con la arcada dental. Hemos hablado de los dientes a nivel superior, ¿no? A nivel inferior. Tenemos también la faringe, el esófago. Por ahí estamos hablando de todo el contenido que tiene que ver con el tránsito de los alimentos. El esófago también lleva el alimento. Pero el estómago, ya el esófago, recuerden que tiene un tipo o tipos de músculos, ¿no? Van a tener dos tipos de músculos. Uno que es el liso. Primero es el estriado, ¿no? Luego es el estriado y liso, va cambiando en la segunda porción, y en la tercera parte ya tenemos el liso. O sea, son 3 porciones que vamos a encontrar, ¿no? De músculos diferentes. Y el estómago, ahí vamos a tener nosotros que existe, primero en el esófago existe un esfínter esofágico superior. Y luego tenemos abajo un esfínter esofágico que es el esfínter esofágico inferior. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? Porque esos esfínteres van a evitar que haya o exista el reflujo, inmaduro todavía en los niños menores de 1 año. Luego vamos a tener ya al estómago, el cardias, ¿no? El fondo, el cuerpo. Tenemos la región, en este caso antral, ¿no? El píloro, partes del estómago, ¿no? Y luego el intestino delgado. Ahí tenemos al duodeno con las 4 porciones, ¿no? Primero esta que es la primera porción, la descendente que sería la segunda, la transversa, y la ascendente que sería la cuarta porción. ¿Ya? Y luego tenemos al intestino, al parte de los intestinos que van a continuar con, por ejemplo, si tenemos el duodeno, continúa con el yeyuno y luego con ilio, ¿de acuerdo? Y luego el intestino grueso, ¿no? Acá estamos viendo justamente la ampolla también, que justamente evita que exista, porque recuerden que el intestino delgado va a tener unas sustancias, en este caso toda la cavidad va a ser estéril, las sustancias que vamos a producir van a también hacer o van a destruir a las bacterias, ¿no? Entonces no tenemos bacterias y es un intestino entre comillas limpio, ¿no? Pero en el intestino grueso ya hay bacterias, ¿no? Incluso que se encargan de la microbiota que va a ser obviamente mucho mayor y está contaminado, ¿no? Entonces por eso es importante ver que se van a producir algunas sustancias, van a absorber agua también, aparte de otros nutrientes, se produce la vitamina K también. Entonces aquí tenemos el colon ascendente, el transverso y el descendente, ¿no? Y luego vamos a ver la región del recto y el ano. Y las glándulas anexas también las vemos acá, ¿no? Por ejemplo, hablamos de las estructuras como, por ejemplo, los dientes que están en la boca son anexos, la lengua también es un anexo, tiene bastantes músculos. Tenemos las glándulas salivales mayores, menores también, ¿no? Parótida, la submaxilar, submandibular, pero tenemos las linguales, ¿no? Las palatinas y todas estas que son más pequeñas y no tienen conducto. Tenemos al hígado, en este caso tenemos a la producción de la bilis, que se almacena en la vesícula biliar y emulsifica las grasas, llega a la segunda porción. Y el conducto pancreático, ¿no? Que estaría por acá, el conducto pancreático principal, ¿ya? Bueno, acá estamos observando las funciones, ¿no? Dentro de las funciones, recuerden que es la ingestión, el ingreso de alimentos al tubo digestivo, que es muy importante. Luego la secreción. Cuando hablamos de secreción, estamos hablando ya de la liberación a través de las glándulas exocrinas. Y ya hemos hablado de la bilis, hemos hablado del hígado, hemos hablado del páncreas. La motilidad es otra función. Movimientos de las paredes del tubo digestivo. Hemos tratado de ver cómo existen estos movimientos peristálticos para llevar el alimento. Tenemos también la digestión. Aquí vamos a ver nosotros que existe, ¿no? Ese movimiento que hace que todo se mezcle, y por eso vamos a ver también el desdoblamiento de compuestos que son muy grandes a compuestos o a menos complejos, para que podamos nosotros absorberlos, ¿no? A través de las vellosidades intestinales, que las vamos a ver en un momento. Bueno, y luego la absorción, ¿no? Recuerden que la absorción es muy importante, incluso cuando hablamos de la vía linfática, absorbe grasas, porque los poros de los vasos, en este caso los capilares, van a ser muy pequeños y no van a permitir, obviamente, el pasaje de sustancias que sean muy grandes, ¿no? Bueno, y luego la eliminación a través de las heces. Recuerden que las heces ya aquí en la porción ascendente vamos a ver que va a haber gran cantidad de agua, la absorción de gran cantidad de agua, y luego eso ya va haciendo que la materia fecal vaya secándose, ¿no? Y salga casi sólida, no líquida. Entonces, si hubiera alguna lesión aquí, justo en el colon ascendente, tendríamos menos captación de agua y tendríamos diarrea, ¿no? Entonces, cánceres o tumores igual. Pero si tuviéramos acá una lesión, en este caso vamos a tener nosotros que ya tendríamos un estreñimiento en el paciente.
Bueno, hemos hablado de los dientes, que es muy importante, pero vamos a ver que esto es parte de la boca, ¿no? Entonces tenemos el límite, o sea, tenemos los órganos que están dentro de la boca, tenemos a la lengua, ustedes ven acá el frenillo, tenemos también a las glándulas salivales que mencionábamos, ¿no? La parótida con su conducto de parotidio o también de esteno, que llega a la segunda porción, aquí llega a la segunda molar arriba en el arcada dental superior. Y tenemos también, ¿no? Parte de los límites. En la región anterior vamos a ver que están los labios. En la lateral vamos a tener el músculo buccionador que infla los cachetitos, ¿no? Y eso nos permite a nosotros hacer que podamos movilizar el alimento y se pueda masticar. Tenemos también inferior el suelo de la boca, el piso de la boca. Superior vamos a tener un paladar, que es el paladar duro, paladar óseo. Y detrás vamos a seguir con el paladar blando, que ustedes tocan con su lengua, con la punta. Al fondo van a sentir primero adelante el paladar duro y de fondo el paladar blando, que se continúa con la U. Y luego ahí vamos a tener al istmo de las fauces, que tiene que ver justamente con el acúmulo, ¿no? De las glándulas importantes que son parte, en este caso, incluso el anillo de Waldeyer, ¿no? Bueno, acá tenemos ya la región inferior, ¿no? La cara inferior. Aquí debajo vamos a tener a la lengua, ¿no? Y vamos a ver también cómo se va a fijar. Bueno, y estas tienen que ver con el hueso, que es el hueso yoides. Vamos a tener músculos suprayoideos encima del hueso yoides y debajo los infrayoideos, ¿ya? Las glándulas linguales que van a estar, que no tienen conducto, pero están dispersas, ¿no? Importantes, porque igual tienen lipasa lingual que nos ayuda a limpiar, ¿no? Y a disgregar también los carbohidratos. Y tenemos las papilas gustativas. La inervación me va a ser muy importante porque esa inervación puede ser sensorial, ¿no? En este caso, o también podríamos tener, ¿no? Esta inervación que nos ayuda a los movimientos, ¿no? Motor, pero sensitivo también para percibir, obviamente, algunos cambios que podemos tener a nivel de la boca, ¿no? Si el alimento de repente está muy frío, está muy duro. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la boca? La deglución y la fonación y también parte del gusto. Acá tenemos los dientes, la arcada dental superior, la arcada dental inferior. Ya son 32 en el adulto, son 32 piezas dentales, ¿no? Y esos son muy importantes porque estos nos ayudan, obviamente, a la masticación, a triturar. Primero a cortar, a rasgar, ¿no? Y a masticar, a triturar, para que podamos nosotros, ya en este caso, hacer que los alimentos sean, en la primera instancia, triturados, ¿no? Eso es muy importante, porque si hay falta de piezas dentales no va a haber una adecuada masticación. Tenemos aquí el ángulo del maxilar, ¿no? Y aquí estamos viendo la cara externa y aquí vamos a tener un músculo, que es el músculo massetero, y ahí encima vamos a encontrar una glándula, que es la glándula parótida, ¿no? Y delante de la región auricular, preauricular, con su conducto de esteno, que va a llegar, ¿no? Incluso a atravesar al buccionador, ¿ya? Entonces, vemos que cae en la arcada dental superior, en el segundo molar, y ahí se va a encontrar la glándula salival mayor. La sublingual, que tiene su conducto, ¿no? El conducto parótido. Tenemos aquí la submaxilar, ¿no? Que tiene que ver con un conducto de Warto, y aquí la sublingual con su conducto de Rivinus, ¿ya? Entonces, o también Bartoli. ¿Qué produce la sublingual debajo de la lengua? Más moco, mucosa, ¿no? El conducto de Warto, en este caso, cero mucosa, y la saliva, que tiene que ver con la parótida, es serosa. A ver, un momento, chicos, un momento, por favor. Ok, entonces ya teníamos claro cuáles son las glándulas mayores. La parótida es una glándula importante, ¿no? Pero la submaxilar es la que tiene, obviamente, también una gran cantidad, porque va a producir de elementos que va a producir serosa y mucosa, ¿no? La parótida serosa, y esto, fijen bien estos conceptos, ¿de acuerdo? Y la sublingual mucosa. Bueno, ya teníamos las glándulas salivales, producen más o menos en promedio 1,5 litros, ¿ya? 1,5 litros de saliva en el día. ¿Qué tiene? Agua, tiene iones, tiene sodio, tiene potasio, tiene cloro, tiene bicarbonato, ¿no? Pero también tenía la amilasa, en este caso salival, ¿no? Tiene la tealina, y aquí es donde se va a iniciar la digestión de los carbohidratos, ¿no? Ustedes ven que cuando ustedes comen una mazamorra que tiene almidón, ¿no? Y meten la cucharita y después se van y regresan, está líquida, ¿no? Justamente se han desdoblado los carbohidratos, ¿ya? Tenemos las lisosimas,
que van a ser importantes porque a nivel de la saliva también vamos a tener sustancias que van a ser bactericidas entonces, ¿no? Y bueno, además vamos a activar el medio ácido del estómago en el momento de la masticación, justamente con la saliva, y tenemos mucina que va a lubricar el alimento, que también es importante, ¿no? En el momento del habla también nos ayuda. Bueno, tenemos la faringe, ¿ya? Y la faringe se va a dividir. Recuerden que la faringe va a ser un tubo, un músculo membranoso y se va a dividir en nasofaringe, que tiene que ver con la región nasal, la orofaringe, que tiene que ver con la región bucal, y la hipofaringe, que va a estar en la región inferior, ¿no? Eso también es importante. Bueno, acá el esófago. Chicos, sé que está quedando claro. ¿Sí? Sí, Miss. Ya, perfecto. El esófago entonces era un tubo que solamente lleva, ojo, que solamente lleva el alimento, ¿de acuerdo? No se produce ninguna digestión ahí. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de la faringe, mide de 12 a 14 centímetros. Y cuando hablamos ya del esófago, estamos hablando de 20 a 25 centímetros, o sea, es más largo, ¿de acuerdo? Las paredes son plegadas, tenemos un esfínter esofágico superior que es voluntario, tenía músculo estriado. En la parte media es una transición entre músculo estriado y músculo liso, y en la parte final ya va a ser músculo liso. Hay un esfínter que es el esfínter esofágico inferior. Evita el reflujo que salga el contenido abdominal, ¿de acuerdo? Hemos hablado que cuando el bebé es inmaduro lo paran de repente muy rápido, está lactando, lo paran rápido y eso hace que haya, ¿no? En este caso que vomite o que tenga reflujo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ya la progresión del bolo, cómo pasa, ¿no? Esa sería la luz del esófago y ya tenemos la luz intestinal, ¿no? Que es diferente. Bueno, acá estamos viendo el estómago. El estómago tiene una serie de funciones. Dentro de estas vamos a ver nosotros primero la producción de elementos que van a acidificar, ¿no? Elementos y células que van a ser lesivas y otras que van a ser protectoras. ¿De acuerdo? A ver. Si hablamos de lesivas, chicos, tenemos que tener un equilibrio, ¿no? Se va a producir un moco que va a proteger toda la mucosa, pero si hablamos de lesiva, vamos a tener el ácido clorhídrico, ¿no? Y estos van a ser, obviamente, en diferentes tipos de células. Vamos a tener las células que van a ser las principales, células parietales, células que son las células G, ¿no? Que van a producir la gastrina. Entonces, todas estas células que nosotros estamos mencionando van a tener funciones específicas, ¿no? Las células parietales van a producir ácido clorhídrico, ¿no? Y también el factor intrínseco de Castle, que va a permitir que se absorba a nivel del intestino delgado, a nivel del ilion, ¿no? Que es la parte distal, que se absorba la vitamina B12, ¿no? Y con eso evitamos, en este caso, algún tipo de anemias producidas solamente por la falta de vitamina B12, ¿ya? Entonces, la forma que tiene es una forma de J, ¿no? Ustedes ven que tiene una forma de J, almacena una cantidad de alimento que es más o menos litro y medio, ¿no? Y está en la parte superior del cardias y abajo está el píloro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que luego del píloro, desde la región antro y desde la región pilórica, se continúa con el duodeno. Tenemos entonces glándulas que van a secretar moco, ¿no? En este caso, glándulas también que van a estar en el fondo, porque esa es la región del fondo, parietales principales, ¿no? El mucígenas también, para el moco, y las glándulas pilóricas, que son células G que producen gastrina, que van a estimular secundariamente también la producción de ácido clorhídrico, que va a dar la acidez, ¿no? Recuerden que el alimento es ácido a nivel del estómago, pero tiene que llegar aquí al duodeno no tan ácido. Entonces, por eso es que tenemos nosotros las glándulas exocrinas, como por ejemplo, estamos hablando ya de aquellas que se producen en el páncreas, que van a tener, en este caso, bicarbonato para acidificar, pero además vamos a tener en esta zona glándulas de Brunner que van a también ayudarnos a neutralizar ese pH, ¿ya? Bueno, acá tenemos el estómago, ¿no? Igual el fondo, tenemos el antro, tenemos el cuerpo,
¿no? Importante porque vamos a ver cómo se absorben las sustancias. En este caso vamos a poder ver que hay una absorción de agua, iones, ¿no? Alcohol y algunos fármacos también, ¿no? Y vamos a tener que estas glándulas nos van a ayudar tanto a la protección como a disgregar los alimentos a sustancias más pequeñas. Tenemos también el control de la secreción gástrica. Recuerden ustedes que es muy importante identificar la comida. Cuando ustedes llegan a casa y de repente sienten un olor, un aroma, ya se relaciona, incluso despierta otras áreas del cerebro, donde ustedes van a ver, ¿no?, los recuerdos de repente simplemente con ese olor. Entonces, en la fase cefálica, hay una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. En la fase cefálica incluye el ver, el oler, el saborear, ver las características. Ven ustedes de repente un alimento que les llama la atención, que les gusta, empiezan a salivar, ¿no? Entonces, esto estimula la secreción de jugos gástricos y también el décimo par, que es el nervio vago, ¿de acuerdo? El nervio vago tiene un gran trayecto y luego tenemos la fase gástrica, ¿ya? Esa fase gástrica que estimula las glándulas, tanto a nivel pilórico, ¿no? Estamos viendo a nivel del píloro, vamos a tener a la gastrina, que estimula también al ácido clorhídrico, como hemos dicho, a través de las células parietales. Y vamos a tener también las células fúngicas que se van a ir estimulando, que estamos hablando del fondo, ¿no? Y vamos a encontrar ya en la fase intestinal la estimulación de secreción, en este caso secretina. Es importante, ¿no? Porque nosotros vamos a ver que la secretina disminuye los jugos gástricos y va a aumentar la secreción del páncreas. Y no solamente la secretina, sino también tenemos una que corresponde a la CCK, colecistoquinina, que si llega, en este caso, a la segunda porción del duodeno, que vendría a ser esta de acá, mayor contenido graso, entonces rápidamente se limita el vaciamiento gástrico y vamos a tener que estas emulsifican las grasas. Y eso explicaría por qué, porque va a contraer la vesícula biliar, porque en las mujeres que tienen, o en las personas, ¿no? Los varones también, pero mayormente son mujeres, tienen litiasis a nivel de la vesícula, porque es que nosotros vamos a tener, en este caso, el acúmulo de los jugos y mayor secreción a nivel de la segunda porción del duodeno, porque se va a producir más contracción a nivel de la vesícula. Y eso, si hubiera o estuviera ocupado por litiasis, por litos, por piedras, ¿no? Litiasis, entonces en calcificaciones, eso llevaría a dolor en la paciente, ¿no? Bueno, acá tenemos igual la vesícula, tenemos conducto hepático izquierdo, derecho, el hepático común, el cístico y el conducto colédoco. Ese colédoco desemboca en la segunda porción, esto vendría a ser la cavidad gástrica, tenemos al duodeno. En la segunda porción va en conjunto el colédoco con el conducto pancreático principal, ¿ya? Entonces, estamos viendo que a nivel del intestino va a llegar justamente, ¿no?, estos conductos en conjunto. Si se ocluye por una litiasis que viene de la vesícula, vamos a poder tener complicaciones como una pancreatitis. Entonces, ya el intestino delgado es muy grande, de 7 a 8 centímetros, y vamos a ver que va a tener, ¿no?, fijaciones en el mesenterio, o sea, en toda la cavidad abdominal, y eso se llama mesenterio, ¿no? Estamos hablando del peritoneo visceral, y también vamos a tener, en este caso, al píloro que le va a ayudar, ¿no? Y además va a estar relacionado desde el píloro hasta la válvula, en este caso, ileocecal, que estaría acá. No todo eso corresponde al intestino delgado, ¿ya? Duodeno, que es más pequeño, 25 centímetros con 4 porciones, luego tenemos al yeyuno y luego tenemos al ilio. Prácticamente se lleva la digestión todavía, ¿no? Prácticamente se lleva la digestión todavía a nivel de lo que es el duodeno, ¿de acuerdo? Y la absorción ya netamente en el yeyuno y el ilio. Acá tenemos la glándula hepática, ¿no? Este es el hepatocito, y aquí vamos a ver justamente lo que tiene que ver con la vena porta, lo que tiene que ver con la arteria, en este caso hepática, y el conducto, que es el conducto biliar, ¿no? Esto es muy importante porque ahí estamos hablando justamente de estas estructuras que van a estar relacionadas, ¿no?, a la estructura hepática. Entonces, aquí tenemos la vena centrolobbiliar que va a estar en el centro. Estas se encargan, obviamente, aquí vamos a tener a los sinusoides, vamos a tener también algunas células que van a ser unas células importantes, ¿no? Células que nos van a ayudar en el tema de desdoblar los glóbulos rojos,
¿no? Y esas células que son macrófagos nos van a ayudar también a la formación de bilis. Entonces aquí tenemos el conducto hepático del lado derecho, izquierdo, ¿no? Y además vamos a tener la vesícula biliar y cómo llega al duodeno a la segunda porción, y eso sería el conducto pancreático. Llegan en conjunto, ¿no? Ahí lo estamos visualizando, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las funciones de la glándula hepática? Ya hemos visto algunas, y en este caso son muchas, son amplias, son más de 500 funciones, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver fases que tienen que ver con la producción, ¿no? En este caso, si hablamos de la producción de bilis, ¿no? Y ahí vamos a tener nosotros el desdoblamiento de lo que es el glóbulo rojo, ¿no? Tiene funciones antitóxicas, endocrinológicas también, tiene que ver con la coagulación, los factores de coagulación están acá también, tiene que ver con la formación de glucosa, ¿no? A partir de otros elementos, la gluconeogénesis, glucólisis, ¿no? Todo eso corresponde al hígado. Y la bilis es el líquido verdoso amarillo que nosotros vamos a tener acumulado. Es más o menos también de litro, más o menos un litro, litro 200 que se produce, ¿no? Y vamos a ver que tiene bilirrubina, tiene iones también, es agua, colesterol, ¿no? Que es lo que vamos a tener dentro de estos elementos, como la bilis, la conformación también de ácidos biliares, ¿no? Que son parte de la estructura o de los componentes. El intestino delgado tenemos nosotros ya el duodeno, ustedes recuerden que es la primera porción, ¿no? Y en el duodeno vamos a tener 4 porciones. En la principal que vamos a encontrar es la segunda, donde llega la ampolla. Hay una ampolla de váter y se desemboca el colédoco y también va a desembocar el conducto de Wilson. Hablamos de la primera porción, ¿no? La segunda porción, en la primera porción teníamos las células de Brunner que acidifican, garantizan de que no esté ácido porque podemos lesionar la mucosa. Y ya en la cuarta porción, a partir de la cuarta porción vamos a tener ahí un ligamento también, y de esa cuarta porción hacia adelante podemos hablar incluso de hemorragias digestivas bajas a partir de lo que viene a ser ese ángulo de Trey, se llama, y hacia arriba las hemorragias digestivas altas, ¿no? La diferencia es que la digestión en la sangre se va a digerir y esa digestión va a hacer que sea fétida, tenga mal olor y sea negra. Bueno, en el yeyuno vamos a tener nosotros más o menos de 1 metro a 1,8 m, ¿no? Estamos hablando ya casi 2 metros del yeyuno, y el ilion es el que va a ser mucho más largo, ¿no? La porción terminal, 5 o 6 metros, ¿ya? Bueno, dentro de lo que vamos a ver como túnica intermedia, túnica media, túnica externa, la externa va a ser la serosa y va a estar asociada al peritoneo visceral. La media es la parte muscular, ¿no? Y aquí vamos a tener también algunas estructuras importantes, ¿no? Como el plexo. Si hablamos de plexo, vamos a tener el plexo mientérico de Auerbach, ¿no? Entonces, aquí encontramos la túnica interna y aquí vamos a tener válvulas conviventes, vellosidades intestinales, que son las vellosidades que van a absorber básicamente los elementos que se han degradado. Tenemos las glándulas de Lieberkühn, tenemos las células de Panet, las glándulas de Brunner también, y tenemos las placas de Peyer. Aquí estamos viendo el intestino grueso, ¿no? En este caso el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, el recto y el ano, ¿no? Tenemos que esta estructura está más o menos midiendo hasta de 1,5 m a 2 metros, ¿no? Entonces, vemos que es importante porque va a tener una dimensión. Las austras que nosotros estamos viendo son las dilataciones, que también permiten, en este caso, absorber algunos elementos todavía, ¿no? Y tenemos la válvula, que es la válvula iliocecal, ¿no? Está acá. Y termina en lo que es el ano, ¿no? Y tenemos un esfínter anal interno y uno externo. El externo es voluntario, el interno no va a ser voluntario. Ya, bueno, las estructuras, hemos hablado del colon, las partes, pero el ciego también. ¿Cuáles son las funciones en este caso? Hemos dicho la absorción de agua es importantísimo, ¿no? Si bien es cierto, no es que absorba más cantidad, pero tiene la capacidad de absorber todo lo que queda, entonces en volumen va a ser menos, pero toda la capacidad es muy importante. Y también forma el bolo fecal, ¿no? Tiene vitamina, forma la vitamina K y el complejo B de las bacterias, ¿no?
El ano ya hemos mencionado que tiene una abertura, es la parte terminal, ¿no? Y aquí tenemos un esfínter, que es el esfínter, en este caso, el esfínter interno, que va a ser involuntario, y el esfínter externo, lo vemos acá, el esfínter externo va a ser voluntario. Hay algunas vitaminas importantes, ¿no? Que tienen que ver justamente con esas vitaminas que se van a ir absorbiendo, y hay algunas que van a ser clasificadas como liposolubles, que se van a almacenar, y otras que no van a ser almacenadas, ¿de acuerdo? Entonces las liposolubles que se almacenan son la vitamina A, la vitamina D, E y K, ADIC, ¿no? Y las hidrosolubles que no se almacenan son las del complejo B y la vitamina C. Por eso es importante que ustedes vean cuando se le aplica un pool de vitamina C, ¿no? Entonces no se almacena. Todo lo que no se va a absorber se va a eliminar en el mismo día, ¿no? Por eso es que no es la explicación de por qué, sencillita, de por qué no debemos de aplicarnos vitamina C, simplemente consumirla, ¿no? Aquí tenemos los nombres de las vitaminas y qué es lo que causa la deficiencia. La vitamina A es el retinol, ¿no? Y una deficiencia produce la ceguera nocturna, ¿no? La vitamina D es el calciferol y esto evita, obviamente, si no tenemos esta vitamina en la infancia, el raquitismo, ¿no? La E es el tocoferol y aquí podríamos tener distrofia muscular. La vitamina K es muy importante porque participa en la coagulación y las vitaminas B también, ¿no? Tienen enfermedades específicas, por ejemplo, como la B1, el beriberi, ¿no? La B2, dermatitis, quelitis, ¿no? O quelosis también. La B3, la pelagra, ¿no? La B6, lesiones cutáneas. La B9, que es el ácido fólico, anemia macrocítica, ¿no? Y la B12, que tiene que ver con la anemia perniciosa, que es la que mencionábamos, que se asocia al factor intrínseco de Castle, ¿no? Que es la que se produce a nivel de las células del estómago y se reabsorbe o se absorbe la vitamina B12 a nivel del intestino delgado terminal. Ya estamos hablando del ilium, ¿no? Y la vitamina C, el ácido ascórbico, perdón, que produce el escorbuto. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, gracias por el like. Bien, chicos, entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer un break de 10 minutitos, ¿está bien? Para que ustedes puedan organizarse y podamos hacer las presentaciones, ¿de acuerdo? Bien.
Bien, chicos, comenzamos entonces con las presentaciones. El primer grupo, por favor, presente su PPT. Sí, Miss, somos el grupo 2. Ahorita voy a proyectar. Ya, ahí está. ¿Pueden ver? Sí. Compañeras, por favor. Buenas tardes, ratito. ¿Ya empiezo? Sí, empieza. Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a presentar la fisiológica del proceso digestivo. Presentan Cañera y Chávez. Bueno, introducción. En la introducción, el aparato digestivo transforma los alimentos en nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar. Este proceso ocurre a lo largo de un tubo donde cada órgano cumple un rol clave: la boca, la digestión, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. La boca se centra en convertir los alimentos en una masa apta para ser tragada en el alimenticio. A continuación tenemos la anatomía de la cavidad oral, donde podemos ver el labio. Compañera siguiente. Donde vemos el caso de los dientes, el paladar duro, el paladar blando, el trígono retromolar, las lenguas de 2/3 delanteros, la encía, el úvula, la amígdala, la mucosa bucal y el piso de la boca. La función de cada uno. La función de los dientes se puede el alimento, la función de la lengua, mezcla y ayuda en la digestión, la función de la saliva, humedece, lubrica y comienza la digestión de los carbohidratos. La función del epiglotis evita que el alimento pase por la vía respiratoria. Las funciones digestión química, la masticación, digestión química, la salivación, la deglución, fase oral, sentido del gusto y la conexión y articulación. La boca en el proceso siguiente. La boca en el proceso digestivo. Dos fases, la masticación y deglución. Proceso de la masticación. En la primera fase de la masticación, en la primera fase de la digestión, totalmente voluntaria y controlada por el sistema nervioso,
Se divide en 5 pasos: incisión, corte. Los dientes delanteros, incisivos y caninos, cortan el alimento en pedazos más pequeños. La trituración. Los molares y premolares trituran y muelen el alimento mediante movimientos de la mandíbula, arriba, abajo y lateralmente. Mezcla con la lengua. La lengua mueve constantemente el alimento entre los dientes y lo mezcla con la saliva. Humedecimiento con la saliva. Las glándulas salivales producen saliva que, 1, humedece el alimento para formar una masa blanda llamada bolo alimenticio. 2, aporta amilasa salival, comienza a dirigir los carbohidratos. La formación del bolo: al final de la masticación, el alimento triturado más la saliva forma una masa uniforme y resbaladiza, lista para tragar. Proceso de la diglución, tragar. La diglución tiene 3 fases: oral, voluntaria, faríngea involuntaria y esofágica e involuntaria. En los pasos. El bolo alimenticio listo en la parte posterior de la lengua lo empuja hacia la parte alto voluntario inicial. La epiglotis cierra la tráquea. Fase faríngea involuntaria. La epiglotis, una tapita del cartílago, un ratito. Se pliega sobre la laringe. Esto evita que el bolo entre en las vías respiratorias. Aspiración. El reflejo de la tos aparece si algo se va por el lado equivocado. El paso del bolo al esófago. Los músculos faringeos se contraen y empujan al bolo hacia el esófago. El bolo ingresa al esófago, tubo muscular que conecta faringe con estómago. Allí continúa mediante movimientos llamados peristaltismo, transiciones rítmicas. Siguiente. Continuando con la exposición, tenemos acá el esófago, función principal: transportar el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago. Su mecanismo: mediante movimientos peristálticos coordinados que empujan el alimento hacia abajo. Estructura: tubo muscular de unos 25 centímetros con esfínteres superior e inferior que evitan el reflujo. Regulación: controlado por el sistema nervioso autónomo y el plexo miontérico. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya está. Siguiente. El estómago. Funciones: almacenar el alimento y mezclarlo con los jugos gástricos. Iniciar la digestión de proteínas mediante la pepsina. Convertir el bolo alimenticio en quimo. Secreciones principales: ácido clorhídrico, pepsina, moco protector y factor intrínseco. La regulación: por estímulo nervioso, nervio vago y hormonales, gastrina. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro comparativo de enzimas gástricas y nutrientes absorbidos. Tenemos la pepsina como pepsina, su origen es células principales del estómago. Su función principal: inicia la digestión de proteínas, actúa sobre proteínas. Como resultado tenemos péptidos cortos. Pepsina, su origen son células principales del estómago. Su función principal: inicia la digestión de proteínas. Sí, función principal: inicia la digestión de proteínas, actúa sobre proteínas y producto resultado péptidos cortos. La lipasa gástrica, células principales, su función principal es descompone grasas simples, actúa sobre los triglicéridos y como resultado tenemos ácidos grasos y glicerol. La resina en lactantes, células gástricas,
Su función principal, coagula la leche para facilitar su digestión. Actúa sobre cafeína, proteína de la leche. Producto resultante, cuajo digestible. El ácido clorhídrico, su origen, células parietales, función principal, activa la pepsina y destruye microorganismos. Actúa sobre pepsinógeno, enzima inactiva. Y como resultado tenemos la pepsina activa. El moco protector. Su origen son células mucosas. Su función principal, protege la mucosa gástrica del estómago. Actúa sobre la pared del estómago y como resultado tenemos una barrera protectora. El factor intrínseco. Su origen son células parietales. Su función principal permite la absorción de la vitamina B12. Actúa sobre la vitamina B12 y como resultado tenemos el complejo B absorbible. Siguiente. Motilidad gástrica. Tipos de movimientos. Relajación receptiva. El estómago se expande para recibir el alimento sin aumentar la presión interna. Mezcla y trituración. Contracciones en el antro gástrico que mezclan el alimento con jugos gástricos y lo convierte en quimo. Vaciamiento gástrico. Paso del quimo desde el estómago al duodeno a través del píloro. Control de la motilidad. Control nervioso, mediado por el nervio vago, estimula la motilidad y relajación receptiva. Jugos gástricos. Participan en la digestión de proteínas, pero no controlan directamente la motilidad. Son consecuencia de la estimulación. Control hormonal. Estimula la motilidad como vaciamiento, la gastrina, la motilina, inhiben la motilidad o vaciamiento, la secretina, colecistoquina. Estas hormonas regulan la velocidad del vaciamiento según lo que llega al duodeno. Siguiente. Ya. Continuando con la exposición, tenemos el intestino delgado. Bueno, nos dice que es un órgano tubular del sistema digestivo que mide aproximadamente de 6 a 7 metros con un diámetro de 2.5 a 3 centímetros, ¿no? Esto es una tubería entre 6 y 7 metros enrollado en nuestro abdomen. Si le extendiéramos, sería casi tan larga como un autobús, ¿no? Esa es casi la medida. Dentro de sus funciones es convertir la comida en combustible. Tenemos la digestión química. Aquí la comida ya no parece comida. Se mezcla con jugos del páncreas e hígado para deshacerse por completo. También tenemos la absorción. Es el punto de entrega. Los nutrientes pasan del intestino a la sangre, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito. Tenemos el nutriente, los carbohidratos, que se convierten en glucosa. Esto llegaría a ser la gasolina inmediata para movernos. También tenemos otro nutriente que viene a ser la proteína, que se convierte en aminoácidos. Vendría a ser como los ladrillos para construir el músculo. También tenemos las grasas que se convierten en ácidos grasos. Esto sería pues la reserva de energía y protección, ¿no? También tenemos la motilidad intestinal. Es un movimiento rítmico que empuje el alimento para que nada se quede estancado, ¿no? Aquí tenemos la división. Se dividen en 3 partes. Tenemos al duodeno, que lo tenemos aquí. Es la primera parte. Aquí se recibe la bilis y los jugos pancreáticos. Su función principal es terminar de digerir. También tenemos al yeyuno. Es la parte media. Acá ocurre la mayor parte de la absorción de nutrientes, ¿no?
También tenemos al ilión, que se encuentra aquí. Es la última parte que absorbe todo lo que quedó como la vitamina B12 y se conecta con el intestino grueso. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar de la división del intestino delgado. Como podemos observar, tenemos acá, se dividen en tres, como mencionó la compañera: duodeno, el yeyuno e ilion. El duodeno tiene una forma de C, que mide aproximadamente de 25 a 30 centímetros. Tiene 4 capas: superior, descendente, horizontal y ascendente. Y este va a dar inicio, o sea, conecta con el estómago exactamente en el píloro. Es ahí donde empieza el duodeno y termina en el ángulo duodeno-yeyunal. Es aquí donde va a empezar, ¿no?, la digestión química. Es la primera porción del intestino delgado, donde se va el quimo, pasa del estómago, pasa al duodeno, donde esto va a ser neutralizado gracias al bicarbonato. Se tiene que neutralizar porque así se va a poder absorber los nutrientes, ¿no? Aquí encontramos componentes principales que también se absorben, como el hierro, el calcio, el magnesio. Y las enzimas que participan son las enzimas pancreáticas, como la lipasa, la amilasa, la proteasa, junto con la bilis. Y ahí tenemos lo que es el yeyuno. El yeyuno viene a ser la parte media. Bueno, mide más o menos 2.5 a 3 metros, dependiendo de la persona, si es adulto o niño. Viene a ser la continuación del duodeno. Aquí es la parte más irrigada, ¿no? ¿Por qué? Porque es el sitio principal de la absorción. Porque al ser degradado y al participar las enzimas pancreáticas, con ayuda de las microvellosidades que se encuentran, pues, en el intestino, van a hacer que se transporten los nutrientes, ¿no?, hacia el hígado y hacia la vena porta. También aquí se van a absorber lo que son las vitaminas liposolubles, como es la A, la D, la E y la K. Y las hidrosolubles, que vendrían a ser la del complejo B y la vitamina C. Tenemos después el ilion, que vendría a ser la parte final más larga del intestino delgado. Aquí se va a absorber lo que es la vitamina B12 y también algunas absorción de las sales biliares, ¿no? También aquí participa lo que es la célula de Paneth. Esta nos va a ayudar a regenerar, ¿no?, regenerar la flora intestinal, produciendo sustancias antimicrobianas, ¿no?, que van a ayudar a defender el intestino. Siguiente, compañera. Bueno, el intestino delgado tiene 4 capas, que son la mucosa, que está cubierta, ¿no?, en la mucosa, que tiene vellosidades y microvellosidades. Estas van a aumentar o maximizar la absorción de nutrientes. De ahí tenemos lo que es la mucosa, que pasa a los vasos sanguíneos y los nervios, los nutrientes. Tenemos la capa muscular, donde ahí se van a dar las contracciones y los movimientos peristálticos que ayudan a pasar más rápido y que la absorción sea, pues, más rápida y completa. Lo que es la serosa viene a ser la capa externa, ya que cubre, ¿no?, el intestino. Aquí también va a participar lo que es el nervio vago, que viene a ser uno de los componentes más importantes del sistema nervioso parasimpático. Este va a controlar el aparato digestivo, especialmente lo que es el intestino delgado. Tiene varias funciones muy importantes. Una de ellas es la función digestiva. Este va a estimular la digestión en el intestino delgado, va a controlar los movimientos,
la secreción y el flujo sanguíneo, para que ésta pueda ser absorbida, ¿no? Y pasa al torrente sanguíneo. Y el nervio vago también, pues, va a liberar lo que es la acetilcolina, que es un neurotransmisor que va a estimular a las contracciones musculares y va a aumentar las secreciones digestivas. El nervio vago es, pues, clave en la comunicación, ¿no? Con el cerebro y con el intestino. Tiene una conexión. Siguiente, compañera. El factor intrínseco. ¿Qué vendría a ser el factor intrínseco? Viene a ser una glucoproteína que se encuentra en las paredes, ¿no? del estómago, unas células parietales específicamente, donde la función principal es que va a permitir absorber la vitamina B12, específicamente en la parte terminal del hilo, ¿no? El factor intrínseco más la vitamina B12, bueno, van a ser absorbidas y van a pasar a la sangre. Se dice que si el organismo no produce suficiente factor intrínseco, pues no se absorbería por completo la vitamina B12, ¿no? Y esta causaría, pues, una deficiencia de hierro, de hemoglobina, provocando anemia, en el cual, pues, también se necesitarían dosis más altas de vitamina B12. Eso es todo. Continuando con la exposición, voy a hablar lo que es del intestino grueso, o también llamado colon. El intestino grueso mide aproximadamente 1.5 metros y se divide en colon ascendente. Es la primera sección del colon donde sube al lado derecho del abdomen. Aquí comienza la absorción del agua y de los sales. El segundo es el colon transverso, que cruza del abdomen derecho al lado izquierdo. En esta zona continúa la absorción y el movimiento del contenido intestinal. El colon descendente baja al lado izquierdo del abdomen. Aquí el contenido ya es más sólido. El colon sigmoide, que es la parte final del intestino grueso, en forma de S. Y por último, el recto y el ano, que son reservorios terminales y cierres voluntario e involuntario. El intestino tiene funciones principales o claves, que es absorber el agua y electrolitos. Absorbe aproximadamente 1 litro de agua al día. También absorbe nutrientes como sodio, cloro, que se absorben hacia la sangre. Forman, almacenan y eliminan las heces. El colon mueve los desechos de los compuestos y los guarda en la parte final hasta la defecación. Fermentación de residuos no digeridos. Es la función de reciclaje energético. Consiste en digerir la fibra y es realizada por las bacterias de nuestro intestino. Produce algunas vitaminas, como la vitamina K y algunas del complejo B gracias a la microbiota. Siguiente, por favor. En el colon no hay secreciones de enzimas, por lo que producen 2 sustancias importantes, que es el moco y el bicarbonato. El moco sirve como lubricante, protege las paredes del intestino y facilita el paso de las heces. El bicarbonato neutraliza los ácidos que producen las bacterias y mantiene un ambiente adecuado. Como nosotros no tenemos enzimas para digerir, las bacterias lo hacen por nosotros. El colon tiene billones de bacterias buenas que cumplen esta función. ¿Qué función hacen las bacterias? Las bacterias fermentan la fibra y restos de alimentos. Produce ácidos grasos de cadena corta que dan energía a las células del colon. Producen vitaminas K y algunas de vitamina B, como la B7, la B1, la B2 y la B12. Y generan gases como el CO2 o metano, que son gases normales y forman parte del proceso digestivo. Siguiente, por favor. La motilidad del intestino grueso. Es un conjunto de contracciones coordinadas del músculo que mezclan, almacenan y expulsan las heces hacia el recto.
Están compuestos de dos movimientos, que es el movimiento mezclado y movimiento de propulsión. El movimiento mezclado es donde actúan los australes. Se contraen en movimientos lentos, permitiendo que la mucosa absorba agua, sales y vitaminas, que es su objetivo principal. Y la contracción puede durar hasta 1 minuto y se repite de forma intermitente cada 5 a 10 minutos. El movimiento de propulsión son contracciones musculares en forma de onda que ocurre de 1 a 3 veces al día para mover las heces hacia el recto. Tiene 2 puntos claves, que es el peritaltismo y movimientos en masa. El peritaltismo son movimientos ondulatorios del músculo del intestino que empujan el contenido poco a poco. Y el movimiento en masa son contracciones fuertes y rápidos que llevan gran cantidad de heces hacia el recto. Y en la parte final del sistema digestivo es el ano, que mide de 4 a 5 centímetros aproximado, y la estructura del ano está controlado por 2 músculos principales, que es el esfínter anal interno, que está compuesto por músculo liso involuntario, el esfínter anal externo, que es músculo estriado voluntario, que permite la contracción voluntaria para poder retrasar la defecación. Las funciones principales del ano es controlar la continencia fecal, que evita que las heces salgan sin control, y permitir la evacuación voluntaria de los desechos. Siguiente. Para terminar con la exposición, podemos concluir diciendo que el sistema digestivo funciona como una maquinaria perfecta y sincronizada. No son órganos aislados, sino un equipo donde cada parte tiene una tarea específica. Como vemos aquí en las imágenes, esto inicia desde la boca y esófago. La digestión comienza con la trituración y el transporte de alimento hacia el estómago. Transformación, el estómago e intestino delgado. Aquí ocurre la verdadera magia química. El estómago mezcla el alimento, el quimo, y el intestino delgado se encarga de la absorción de nutrientes esenciales. Control y desecho, que es el intestino grueso. Finalmente, bajo un control nervioso y hormonal, se absorbe el agua y se eliminan los desechos de manera eficiente, ¿no? Eso sería todo, profesor. Siguiente grupo, chicas. Mis buenas tardes. Ahí presenta Pardo. Yes. Ok, vamos a empezar. Doctora y compañeros, muy buenas tardes. Quien les saluda es la alumna Amparo Soto Rodríguez. Somos el grupo 3 y nuestro tema a presentar el día de hoy es el aparato digestivo. Siguiente, compañero. La introducción del aparato digestivo. El aparato digestivo es el sistema encargado de transformar los alimentos que consumimos en nutrientes y energía que el cuerpo necesita para que tenga un buen funcionamiento.
Este proceso incluye varias etapas como la ingestión, la digestión, la absorción y la eliminación de los desechos. Está formado por órganos como la boca, el esófago, el estómago y los intestinos, que trabajan de manera coordinada para procesar los alimentos. Gracias al aparato digestivo, nuestro cuerpo puede aprovechar las sustancias útiles de lo que comemos y al mismo tiempo eliminar lo que el cuerpo no necesita. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la exposición? El objetivo de la exposición es explicar cómo funciona el aparato digestivo, cuáles son sus propiedades, órganos y la importancia que tiene la transformación de los alimentos en nutrientes y energía para que el cuerpo tenga un buen funcionamiento. Siguiente. El aparato digestivo está encargado de procesar los alimentos para obtener nutrientes y energía y tiene muchas funciones y tiene varias funciones, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones principales? Una de ellas es la ingestión. La ingestión es la primera etapa del proceso digestivo y aunque parece simple comer, en realidad implica varios mecanismos coordinados. Todo empieza en la boca, donde intervienen varias estructuras. Los dientes son los que van a triturar los alimentos en un proceso llamado masticación. Este es un proceso llamado de masticación. Esto facilita que luego se digieran mejor los alimentos, ¿sí? Luego viene la lengua. La lengua va a ayudar a mezclar el alimento con la saliva y ayuda a formar el bolo alimenticio. Y el bolo alimenticio es una masa suave lista para ser tragado, lista para tragar. Y luego vienen las glándulas salivales. Las glándulas salivales producen saliva que humedece el alimento y contiene enzimas como la amilasa, que comienza a descomponer los carbohidratos. Luego de ello tenemos la siguiente función, que es la digestión. La digestión es el proceso por el cual el cuerpo transforma los alimentos en nutrientes. Y ahí viene un orden, un recorrido por donde pasa el alimento. Bien, primero viene la boca. En la boca se inicia la digestión. Se mastica el alimento y la saliva empieza a descomponerlo. Luego pasa al esófago. El alimento baja hacia el estómago mediante movimientos llamados peristálgicos. Luego va al estómago, en los cuales los jugos gástricos descomponen aún más los alimentos. Luego pasa al intestino delgado. Aquí en el intestino delgado es donde se absorben la gran mayoría de los nutrientes que necesita el cuerpo. Y luego pasa al intestino grueso, donde se absorbe el agua y se forman los desechos. Hay dos tipos de digestión. Una de ellas es la mecánica y la química. En la mecánica hablamos de la trituración en lo que es masticar. Y en la química estamos hablando del uso de enzimas y jugos digestivos. Gracias a la digestión, el cuerpo obtiene energía y elimina lo que no necesita. Luego tenemos también la absorción y la eliminación. Son las etapas finales de la digestión, donde el cuerpo aprovecha los nutrientes y elimina lo que no necesita. En lo que es la absorción ocurre principalmente en el intestino delgado. Ahí es donde se van a absorber los nutrientes. En este caso hablamos de las vitaminas, de las proteínas, de los carbohidratos que pasan a la sangre. Luego pasa a la sangre, esos transportan a todo el cuerpo para dar energía y ayudar al crecimiento y al buen funcionamiento del cuerpo. La absorción es cuando el cuerpo recoge lo bueno de los alimentos. En otras palabras, las vitaminas que el cuerpo necesita. Y luego viene la eliminación. En la eliminación ocurre en el intestino grueso. Ahí se absorbe el agua restante. Los desechos se convierten en heces y se expulsan por el ano. La eliminación es cuando el cuerpo expulsa lo que ya no sirve. Gracias a estos procesos, el cuerpo aprovecha los nutrientes y mantiene el organismo limpio y en buen funcionamiento. Luego tenemos, siguiente compañero. Luego tenemos también lo que es la masticación. Acá viene lo que es la masticación. Es una parte fundamental de la ingestión y consiste en triturar y desmenuzar los alimentos dentro de la boca antes de tragarlos. Es un proceso mecánico. La masticación es un proceso mecánico en que participan varias estructuras como los dientes, la lengua, la mandíbula y la saliva. Mientras masticas, el alimento se mezcla con la saliva y se convierte en el bolo alimenticio, que es fácil de tragar y de digerir. La masticación
Es muy importante porque va a facilitar la digestión, ayuda a absorber mejor los nutrientes, va a evitar problemas también de indigestión. La masticación es importante porque es el primer paso para que nuestro cuerpo aproveche bien los alimentos. Eso sería todo en cuanto a mi parte, doctora. Le paso a mi compañero. Muchas gracias. Hola, buenas noches compañeros. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar de la deglutación. La deglutación es el proceso fisiológico complejo que coordina mediante los cuales los alimentos líquidos y salivas se trasladan desde la boca hacia el estómago. Tiene 4 puntos importantes la deglutación. Uno es el paso del bolo hacia el estómago, otro es fase voluntaria de la lengua hacia el estómago y fase involuntaria de reflejo. Evita pasos a vía respiratoria. El alimento baja de forma segura. Es la primera formación de cuando comes el alimento, pasa primero por la masticación, luego pasa por la deglutación. El esófago es un tubo muscular hueco de aproximadamente de longitud donde conectan la faringe con el estómago, transportando alimentos líquidos y mediante contracciones rítmicas. Se ubican detrás de la tráquea y atraviesa el cuello y el tórax, finalizando en el cardias que evita reflujos. Posee esfínteres que regularizan el paso de los alimentos. Aquí pasaría mi compañera Shirley. La compañera Encalada, disculpe. Buenas noches a todos. Siguiendo con la exposición, tenemos la motilidad gástrica. Son los movimientos que realiza el estómago para procesar los alimentos. Involucra capas de músculo liso que se contraen de forma rítmica e involuntaria. En eso tenemos 4 funciones principales, que están mezclar los alimentos con los jugos gástricos, generar movimientos peristálticos y formar el quino, y regula el vaciamiento hacia el intestino delgado. En lo que es mezclar los alimentos con los jugos gástricos, bueno, el estómago tiene capas musculares que se contraen de forma rítmica. Es como, por ejemplo, como si fuera una licuadora suave, revolviendo toda la comida con los ácidos clorhídricos y las enzimas. En lo que forma el quino, son las comidas sólidas, se convierten como una pasta espesa y ácida. Bueno, ese proceso dura entre 2 a 4 horas, dependiendo del tipo de alimentos. Y lo que son las grasas, son las que son las que tardan más. Generan movimientos peristálticos, son ondas musculares que van desde el fondo del estómago hacia la salida. Un ejemplo es como si apretaras una pastita de dientes hasta el final para que salga. Regular el vaciamiento hacia el intestino delgado. Bueno, el píloris, que es la esfinge, se abre poco a poco para no sobrecargar el intestino. Ese vaciamiento total de la comida puede tomar entre 2 a 5 horas.
Siguiente, compañero. El intestino delgado. El intestino delgado mide entre aproximadamente de 6 a 7 metros, pero está plegado para caber en el abdomen. Bueno, su función principal es la absorción de nutrientes, donde están los carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Tenemos los vellos intestinales, que son pequeños deditos microscópicos que recubren la pared interna. Su función principal es aumentar la superficie de absorción Le paso a mi siguiente compañero. Ya, mis buenas noches. Continuando con la exposición. El intestino grueso. Sus funciones. Absorbe agua de los restos de alimentos que ya no sirven. Ya eso que ayuda a que los heces se vuelvan más sólidos. Forma los heces. Los residuos se compactan y se convierten en heces para ser eliminados. También contiene bacterias beneficiosas. Aquí viven las bacterias buenas, como la flora intestinal, que ayudan a producir la vitamina K, que protege contra bacterias dañinas. Siguiente. El peristaltismo. Es un movimiento ondulatorio como una ola que ocurre en el sistema digestivo. Ello sirve para empujar el alimento desde la boca al ano. Movimiento ondulatorio del sistema digestivo. Son contracciones y relajaciones de los músculos. Se parecen a una ola que avanza. Permite el avance del alimento. Gracias a ese movimiento, la comida no se queda quieta. Va avanzando por el tubo digestivo. Presente en esófago, estómago e intestino. Ocurre en varias partes. En el esófago es cuando tragas el alimento, ya de ahí pasa al estómago, luego a los intestinos. En explicación sencilla, imagínate que el tubo digestivo hace un movimiento como apretar y soltar, empujando la comida poco a poco. Siguiente. Secreciones digestivas. Son sustancias por órganos del sistema digestivo que ayudan a transformar los alimentos en nutrientes. Aquí ayuda la saliva, que inicia la digestión, ya que produce en las glándulas salivales. La saliva comienza a descomponer los alimentos, especialmente los carbohidratos. La gástrica digiere proteínas, se produce en el estómago. El jugo gástrico contiene ácido y enzimas que descomponen las proteínas. Las pancreáticas, enzimas digestivas, lo produce las páncreas. Contiene enzimas que ayudan a digerir grasas, proteínas y carbohidratos. La biliar emulsifica grasa, la produce el hígado y se almacena en la vesícula biliar. La bilis ayuda a deshacer las grasas en partes más pequeñas para que facilite su digestión. Cada órgano produce un líquido especial que ayuda a deshacer la comida paso a paso para que el cuerpo pueda aprovechar. Doy paso a mi compañera. A mi compañero.
Pedro, continúa. Antes de que pases esa imagen, ahí hay un dato importante, ¿no? Siempre ustedes ven los vasos y ahí vamos a ver los capilares, ¿no? Y vamos a ver también las vénulas, pero también tenemos al sistema linfático. Sí, el sistema linfático, como tiene poros más grandes, va a permitir que se pueda absorber, en este caso, sustancias más grandes, ¿no? Estamos hablando de grasas, por eso a ese nivel el sistema linfático va a tener una característica que va a ser lechosa. Bien, continúen. Buenas noches, profesora. Siguiendo con la exposición. En esta diapositiva hablaremos sobre la digestión y la absorción, dos procesos fundamentales del aparato digestivo. Primero, la digestión es el proceso mediante el cual los alimentos que consumimos se transforman en moléculas más pequeñas y simples para que el cuerpo pueda aprovecharlas. Por ejemplo, los carbohidratos se convierten en glucosa, las proteínas en aminoácidos y las grasas en ácidos grasos. Después ocurre la absorción, que consiste en el paso de dos nutrientes hacia la sangre para que puedan ser transportados a todo el cuerpo y brindar energía y nutrición. Este proceso ocurre principalmente en el intestino delgado, especialmente en las vellosidades intestinales, que son pequeñas estructuras que aumentan la superficie de absorción. Gracias a este proceso, nuestro organismo puede recibir los nutrientes necesarios para funcionar correctamente. Como conclusión, podemos decir que el sistema digestivo es uno de los sistemas más importantes del cuerpo humano. Su función principal es transformar los alimentos en nutrientes que nuestro organismo necesita para vivir, crecer y mantenerse saludable. Además, permite obtener energía, aprovechar vitaminas, minerales y eliminar los desechos que el cuerpo ya no necesita. Cada órgano, desde la boca hasta el intestino grueso, trabaja de manera coordinada para que todo este proceso se realice correctamente. Por eso es importante cuidar nuestro sistema digestivo mediante una buena alimentación, tomando suficiente agua y manteniendo hábitos saludables. De esta manera contribuimos al buen funcionamiento de todo nuestro organismo. Muchas gracias, profesor. Bien, entonces hemos visto cómo es la absorción. Ahora vamos a ir también, antes de terminar, ¿no? Y acabando todo el tema, vamos a ir haciendo un mapa de qué es lo que ocurre y cuáles son los nutrientes que se van absorbiendo. Por ejemplo, hemos hablado que en el estómago ya hay una absorción, pero no hay absorción de repente a nivel del esófago, ¿no? Pero sí vamos a tener digestión en el estómago y todavía en la porción del duodeno. Entonces, ¿qué alimentos son los que se van a ir absorbiendo a lo largo de todo el tubo digestivo? Ya, eso es lo que van a ir trabajando. Bien, ¿alguien más que quiera de repente preguntar? Doctora, disculpe, ¿podría volver a repetir lo que dijo? Sí, pero estaba preguntando si se quieren hacerle preguntas a sus compañeras. Bueno, antes de, van a hacer, ¿no?, un dibujo, y en este dibujo, que va a ser básicamente un esquema, van a registrar qué tipos de alimentos, o sea, qué tipos de nutrientes, ya ustedes saben que esto se va a degradar a las sustancias más pequeñas, se va a ir absorbiendo, ¿no? Por ejemplo, quién absorbe el agua, en qué porcentaje, dónde se absorbe, por ejemplo, la vitamina B12, ¿no? Y de quién depende. Ustedes saben que el factor intrínseco de Kastler es uno de estos elementos que depende de las células parietales del estómago. Entonces, ¿dónde ocurre cada absorción? ¿De acuerdo? ¿Dónde ocurre, por ejemplo, la absorción de repente de sodio, de potasio, de magnesio, de fierro? ¿Ya? Entonces, eso lo van a ir trabajando. Doctora, ¿eso es en una imagen o se tiene que digitar o...? Acabo de decir que es un esquema. Ustedes ya vean si lo dibujan o lo esquematizan. ¿De acuerdo? Profesora, disculpe, ¿va a ser grupal o individual? Individual, eso es individual. Gracias. Entonces, eso es para el final. Ahora, bien, ¿alguna pregunta para su compañero?
Miss, disculpe acerca de la tarea, ¿eso hasta cuándo tenemos para enviarlo? Hasta mañana a las 11 de la noche, pero lo van a trabajar ahora. Bien, pasamos al siguiente grupo. Miss, buenas noches, disculpe. Un favor, ¿no podría dar plazo hasta el día viernes? Por favor. Viernes es mucho tiempo. Es demasiado para hacer una actividad. Lo que pasa es que mañana yo trabajo todo el día, por eso le pedí el favor. Bueno, vamos a ver si es el viernes, entonces hasta el mediodía, ¿ya? Ya, Miss, muchas gracias. Bien, el siguiente grupo. Miss, buenas noches. Ya expusieron los dos grupos, Miss. A la siguiente son los otros dos grupos que van a exponer. Sí, no, no eran tres acá, no son dos nada más, tienes razón. Está bien, está bien. Sino que tengo tantos grupos que uno son tres, el otro son dos, y yo tengo uno con una sola presentación. Ya, perfecto. Bien, chicos. Muy buenas noches. Disculpe la molestia. Como no tengo mucho tiempo, ¿cuál es la tarea? Disculpe, no lo entendí. Van a graficar todo el tubo digestivo y van a describir qué elementos se van absorbiendo en cada parte, ¿no? ¿Cuál es el principal elemento en cada estructura? ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a pasar lista.
Así comenzamos con la lista. Aguirre, Presente, Miss, buenas noches. Almeida, Presente, profesora, buenas noches. hola. Montón, Presente, buenas noches. hola. Ayala, Ayala, Presente, Miss, buenas noches. hola. Bravo, Presente, Miss, buenas noches. hola. Cabrera, Presente, Miss, buenas noches. hola. Cisneros, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Dávila, Presente, doctora, buenas noches. hola. Encalada, Presente, Miss, buenas noches. Espinosa, buenas noches. Hola. Evangelista, Presente, profesora, buenas noches. Fasabi, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Flores, Presente, Miss, buenas noches. Grandes, Presente, buenas noches, Miss. Grandes, hola. Güere, Buenas noches, Miss, presente. Malki, Presente, Miss, Esteban, buenas noches. ya. Martínez, Presente, Miss, buenas noches. hola. Mendoza, Presente, profesora, buenas noches. hola. Montalvo, Presente, Miss, buenas noches, Montalvo. hola. Navarro, Presente, Miss, buenas noches, presente. Ordinola, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Pardo, Presente, profesora, buenas noches. bien. Presente, Quito, profesora, buenas noches. sí te escuché. Listo. Quito, Presente, profesora. Buenas noches. hola. Ramírez, Díaz, Presente, Miss, buenas noches. hola. Ramírez Torres, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Ramos, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Espérate ahí. Presente, doctora, buenas noches. Hola. Ríos, Presente, profesora, buenas noches. Rodríguez, Presente, muy buenas noches. buenas noches. Salazar, Doctora, buenas noches, presente. bien. Soto, Presente, doctora, buenas noches. hola. Tuesta, Presente, profesora, buenas noches. hola. Vázquez, Presente, Miss, buenas noches. hola. Llantas, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Profesora, Bueno, disculpe, no me he llamado, Cañari Chávez. Cañari, ya, te pongo. Sí, por Ya, favor. listo. Bien, chicos, como les decía, era importante identificar cuáles son los procesos y hasta dónde van a ocurrir, ¿no? Y cuáles son, en este caso, las glándulas anexas que nos van a ayudar a poder digerir los alimentos a estructuras más complejas, más pequeñas, más complejas, porque recuerden ustedes que si no ocurre, ¿no? Esa ayuda que empieza desde la cavidad oral hasta lo que es, ¿no? La digestión que acaba a nivel del duodeno, porque ahí es donde nosotros vamos a tener todavía el procesamiento de alimentos, porque recuerden que la segunda porción del duodeno va a llegar dos estructuras importantes. ¿Cómo se llaman? El conducto colédoco y el conducto pancreático principal, ¿no? O de hueso. Y estos van a hacer que los alimentos sean disgregados a sustancias mucho más pequeñas, pero también vamos a tener que el contenido sale de la cavidad gástrica con una acidez. Entonces también van a neutralizar a través del bicarbonato, ¿no? Y los jugos pancreáticos la acidez, ¿no? Para no ocasionar lesiones en esa mucosa. Ahora, también lo que vamos a encontrar en este aspecto o en este sitio es que si hay presencia de grasa, se va a estimular la secreción o la liberación de lo que es la bilis, ¿no? Y esto es a través del CCK,
¿Qué es el CCK, chicos? Se los dije en la teoría. La colecistoquinina, ¿no? Que va a hacer las contracciones de la vesícula y además de contraer la vesícula va a retardar el vaciamiento gástrico, que es importante, ¿no? Entonces, de esta forma mejorar y optimizar la digestión. Bien, chicos, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Me comentan, por favor? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Nuevamente les formulo si hay alguna pregunta. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Entonces el trabajo que van a hacer, repito, ustedes van a dibujar todo el sistema gastrointestinal, ¿no? Desde la boca, desde la cavidad oral, hasta el ano, ¿ya? Entonces ahí van a ir viendo cuáles son los elementos que van a ir absorbiéndose, ¿no? Porque ya hemos hablado de que el agua tiene, ¿no?, una función importante y se va a ir absorbiendo, donde se reabsorbe. Las grasas también. Entonces todo eso lo van a ir describiendo. Bien, chicos, entonces trabajen eso y ya cualquier cosa estamos conversando. El delegado. Bien, ¿todo claro, chicos? ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Miss. Bien, listo. Bien, entonces si está todo claro, a trabajar lo que se les... Entonces es importante que ustedes cuelguen el material que se está revisando y además tema, ¿no? Pueden hacer un cuadro, o sea, lo que a ustedes les parezca de repente más fácil de entender. Sí, Miss. Listo, chicos. Entonces a trabajar.